tenemos ya en nuestra cabina informativa de Radio Medio Mundo 91.5 a Felipe Vega de la Cuadra. Como todos los miércoles estamos con el segmento de visita y opinión. Qué gusto nuevamente tenerte aquí, Felipe. Estuvimos el lunes haciendo un análisis que ha sido viral en las redes sociales, Felipe. Creo que fue un enfoque, buenos días, fue un enfoque diferente sobre el debate y creo que ha hecho mucho eco en la conciencia, en el pensamiento de las personas. Bueno, creo que hoy debemos dar otro enfoque a los temas que están en boga, especialmente al tema la violencia, de la inseguridad, ¿no? Claro. Sí, Felipe, tú fuiste viceministro de Defensa, si no me equivoco. Viceministro de Defensa con 4 ministros, durante 4 ministros, y fui también subsecretario general y ministro de Gobierno. De Gobierno, entonces de Alfredo Palacio. Tú debes conocer más o menos cómo se desarrolla la seguridad de un país, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, cuál es el papel de la Policía Nacional y para eso nosotros quisiéramos pues en esta mañana igual te hemos invitado para que analicemos aquello. Tú sabes que en torno al asesinato de Fernando Villavicencio hay una serie de opiniones, de comunicados, de ruedas de prensa. Todavía no se esclarece, a pesar de que ya están detenidas varias personas que son como los sospechosos y autores de este homicidio de Fernando Villavicencio. Ha salido la familia a decir que es un crimen de Estado, que hay complicidad de la policía, porque están viendo el video como ocurrió el homicidio, pues hacen este tipo de análisis. Sin embargo, pues también están pidiendo la salida del ministro Juan Zapata, porque prácticamente no ha continuado con una investigación que pueda permitir darle mayores luces a las familias y también al pueblo ecuatoriano. Lo otro es que también pues vemos que la esposa también no hacía esta rueda de prensa donde también acusaba de que es un crimen de Estado y varios analistas hablan de que no hubo el verdadero resguardo y prolijidad en torno a este asesinato y anteayer pues también asesinaron a Briones, que es dirigente de la Revolución Ciudadana, y durante todos estos meses, pues varios personajes políticos también han sido pues víctimas de la violencia. ¿Qué análisis podríamos hacer en este momento? Tú, Amanda, has enmarcado perfectamente bien el tema. Estamos hablando de violencia asesina en el ámbito de la política, porque el asesinato de Fernando Villavicencio no es el único. Claro, es el más visible porque se trata de un candidato a la presidencia que tenía, según las encuestas, la 4ª o 5ª ubicación, pero era un candidato a la presidencia de la República. Por lo tanto, su asesinato es muchísimo más visible que los otros, pero los otros son casi una veintena, entre atentados contra candidatos, contra autoridades y asesinatos como el del dirigente de la provincia de Esmeraldas de la Revolución Ciudadana que sucedió ahora y que penosamente la prensa nacional casi no le ha dado espacio. Digo la prensa hegemónica, ¿no? Porque no les interesa poner la generalidad de los casos, todos los casos en la palestra, porque las personas vamos a decir, bueno, esta situación es muy grave, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, o es cómplice o no hace nada, es cómplice por acción o por omisión frente a la violencia política y por lo tanto son todos ellos crímenes de Estado, no sé si por acción, pero lo evidente es por omisión, porque la omisión fue visible. Por ventaja vivimos en una sociedad en donde todos tenemos un celular y las personas graban lo que sucede. Por eso hemos visto desde varios puntos de vista y ángulos el asesinato del señor Villavicencio y hemos podido ver, lamentablemente hemos podido ver, pero eso trae una ventaja, no nos pueden mentir al respecto y no le pueden mentir a la familia y no le pueden mentir al país. Que esta es la parte más grave de todo. La primera hipótesis es
o el primer planteamiento que hacemos, el asesinato del señor Villavicencio es uno más de todos los asesinatos políticos, de atentados a políticos y autoridades que suceden en el Ecuador. Eso es lo primero. Y es uno más de los 4.800 asesinatos del año anterior y los 7.000 que podemos llegar en este año. Es decir, vivimos un estado en el cual el asesinato, la muerte, el sicariato son pan de cada día. Le acaban de asesinar en Guayaquil a un joven, a un chico de 17 años, a un niño, en la puerta de su colegio. Esto es terrible, es conmovedor, es tan conmovedor como cualquier asesinato que sucede en el Ecuador. Claro, no hay 3 días de duelo nacional por eso, ni estoy pidiendo que hayan 3 días de duelo nacional. Aquí debe haber un estado de reflexión profunda y de responsabilidad profunda frente a lo que está sucediendo. Y resulta que el irresponsable más grande de todo esto es el señor presidente Guillermo Lasso, que sale luego del asesinato de Fernando Villavicencio, de cuyos detalles no quisiera comentar porque son públicos y todos hemos visto, ¿no? Podría decir que los que hemos tenido seguridad sabemos que no podemos ingresar a un vehículo si no hay un chofer, si el vehículo no está encendido, no nos pueden cerrar la puerta y dejarnos en el vehículo, sino que cierran cuando arranca. Son protocolos de seguridad que se aplican en todo lado, en China y aquí. Y esos protocolos ya. Y eso, nada de eso no se cumplió. hubo. No sé, nada se cumplió. Salir por la puerta de adelante, no tener un vehículo blindado, no tener con las amenazas que tenía ese mismo día, no tener chaleco, etcétera, etcétera. No voy a entrar a ese tema. Pero a lo que estaba yendo es que el presidente de la República sale a hacer las únicas 2 cosas que sabe hacer. Las 3 únicas cosas que sabe hacer, perdón, son 3. La primera es dar pésames. Esa es política de Estado, política de gobierno, política pública en este momento. Dar pésames, condolencias. La segunda política es declarar estados de excepción. Es el 19º estado de excepción que declara por violencia criminal. Y la tercera política que tiene el señor Lasso es la de acusar a Rafael Correa y al movimiento de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, sobre todo lo que sucede en el Ecuador. Y hacer el colmo que le acusen también por la muerte de su dirigente de Esmeraldas, ¿no? Entonces son las 3 políticas de Estado. Imagínense en una situación tan tensa, tan vulnerable, tan extrema en el alma, en el estado de ánimo del Ecuador, que el presidente salga a decir que hay un movimiento político que es el que, dejando entender que se trata de la Revolución Ciudadana, dejando caer de lado, que es el responsable del asesinato de Fernando Villavicencio. Esa irresponsabilidad es, señor, irresponsable. Y también Cristian Zurita hizo pero ya vamos a analizar lo otro. Justo en la rueda de prensa, antes de que diera declaraciones. Vamos a analizar lo del señor Zurita, pero lo primero es el presidente de la República. Y genera un estado de tensión brutal en el Ecuador, pensando tontamente que así va a erosionar los votos de Luisa González. O sea, solamente un tonto puede hacer eso. Yo no pensé que el señor Lasso sea tonto, pero se me ha ratificado que lo es, ¿no? Ahora, mira la irresponsabilidad brutal de a un país conmocionado, es decir, el asesino es tal, y esto lleva a que un pseudo periodista que se fue a Bélgica a perseguirle al presidente Rafael Correa y que fue expulsado de Bélgica por acoso, salga con una impresión de esta cosa que se entra en cualquier página de viajes y se pone un nombre y se trata de hacer una reservación, a decir que Vinicio Alvarado es el responsable y ha ordenado la muerte. El señor tendría que estar preso. Sí, investigándolo. No solo por la instigación horrorosa en la que está cayendo, sino por la acusación temeraria que está haciendo, por el daño que está causando a la seguridad pública del país, al honor de las personas. Al honor de las personas. Y además porque está echando gasolina a un fuego encendido por el mismo presidente de la República.
yo he visto en varios analistas de medios de comunicación, y ayer también lo decía José Serrano, que lo que se está tratando es de prácticamente detener este triunfo de Luisa González y afectar la campaña política de Pero este eso es muy movimiento. torpe. Ujú, Eso es muy torpe. ¿Por qué? Porque, primero, ya la gente está vacunada ujú, y harta de las acusaciones contra Rafael Correa. ujú. Porque aquí llueve es culpa de Rafael Correa, no llueve es culpa de Rafael Correa. Alguien se tropieza en la calle es culpa de Rafael Correa. Asesinan a alguien es culpa de Rafael Correa. Es decir, las personas estamos hartas de que los irresponsables, los que no hacen, los que son corruptos, los que han tenido han demostrado una incapacidad manifiesta, sigan acusando Pero ese a relato Rafael sí Correa. cala en ¿No es la cierto? población. La población está intoxicada de esa mentira. Esto es lo primero. Y lo segundo, hay testimonios incontrastables de cómo sucedió el asesinato del señor Villavicencio. Eso no calcularon, Ujú. que las redes sociales iban a desbordarse con testimonios Grabados. grabados in situ sobre lo que sucedió. Entonces las personas vemos lo que sucedió y oímos una versión absolutamente Diferente. contraria que le lava las manos a los responsables reales de esto. No estoy diciendo culpables, no estoy diciendo que ordenaron, estoy diciendo que son responsables por omisión. El señor ministro del Interior es responsable por omisión. El gabinete ministerial del presidente Lasso, que debe irse a la casa ya, es responsable por generar caos en el país. ¿Qué caos? Que el ministro de Obras Públicas inmediatamente, señor Ron, puso un tuit convocando a un golpe de Estado y pidiendo que se demoren las elecciones. Esto lo hizo un ministro de Estado, no lo hizo un tiktokero cualquiera, pues. Lo hizo un ministro de Estado, el gabinete del presidente, un gabinete que está suplicando por un golpe de Estado. Estas cosas son gravísimas, gravísimas para la vida democrática del país. Un mandatario sensato hubiese salido a morigerar el ánimo de las personas hasta que hay una investigación. Porque la voz del presidente de la República es una voz autorizada. Él no habla por lo que no debería hablar, por lo que se le crucen las tripas. Debería hablar sobre hechos comprobados que tiene en su conocimiento, a través de ser el comandante general de las Fuerzas Armadas, el comandante general de la Policía Nacional, la cabeza de la inteligencia ecuatoriana, y además la cabeza de las relaciones internacionales y de la cooperación internacional. Él debería hablar solamente con certeza, señor presidente, certezas, no con malas intenciones y con roña, porque usted es un hombre roñoso que sale a acusar a movimientos políticos y a generar un caos agregado en el país, en donde las redes sociales se dividen este rato entre gente que acusa y gente que está pidiendo la cabeza. Y ahí cae el señor, ¿qué apellido es? El candidato actual de la lista Zurita. 20, el señor Zurita, que como la vida es maravillosa, ese mismo día el señor Zurita pone un juego que hizo un grupo de música urbana que estaba filmando un video musical y que alguien hizo la broma de decir, aquí está la plata, somos los delincuentes que te vamos a dar la plata, Rafael Correa. Y eso pone como verdad. Eso, oiga, yo sí, me avergonzaría profundamente pues, de haber hecho una cosa así. Pediría disculpas pero es que no les interesa eso. Lo que les interesa es caotizar, asustarle a usted, señora, a usted, señor, asustarle y decir, esto es un horror, si vuelve la revolución ciudadana le van a quitar la vaquita, el cuarto, la casa, le van a quitar los hijos, dijeron hace años. ¿Crees que estas declaraciones, estos hechos se hayan hecho con intención de que la gente esté, como tú decías, que esté desinformada, que esté con miedo, que prácticamente no sepa qué decisiones tomar el día 20 de agosto? Pero cuidado,
Yo no estoy planteando que ellos mandaron a matar No, claro. al señor Villavicencio ni a ningún dirigente político. Están aprovechándose de una situación generalizada que tiene responsables. Esto comenzó con el innombrable Lenín Moreno, con la señora María Paula Romo, que sigue actuando perversa y criminalmente para generar lo que se ha generado en este país, y su combo de agnados y cognados. Y estos son los responsables con Guillermo Lasso y su grupo, que es la continuidad de la situación en la que vivimos. ¿Quién ordenó la muerte del señor Villavicencio? No sé, no puedo saberlo. Más parece ser un crimen, según las denuncias de él mismo, la noticia que dio de las amenazas del mismo, parece ser un crimen ordenado por bandas delincuenciales. Y yo no me meto en eso, no quiero saber. La investigación dirá, ojalá algún día diga. Pero la clase política miserable del Ecuador se está aprovechando de eso. Y eso es terrible. Porque quien se aprovecha de un acto execrable es tan culpable como el que dispara una pistola. Con esto me estoy refiriendo a los que empiezan a disputarse el cadáver del señor Villavicencio. El pseudo periodista Zurita, que se me va el apellido, no sé por qué, creo que mi cabeza tiene rechazo a ciertos nombres, ¿no? El señor Zurita se disputa el cadáver con el capitán Ortega. Este capitán Ortega, que es una persona, les digo como psicólogo, y lo digo habiendo vivido los eventos que vivimos cuando amenazó con matarle al señor presidente, ¿no? De ese entonces, Rafael Correa, ¿no? Este es un hombre desquiciado. Entonces, aquí vamos a ver, en esta lista electoral está una candidata a vicepresidenta que convocaba a que le disparen al presidente Rafael Correa. Está un nuevo candidato que le acusa a Rafael Correa de asesinato. Está otro que se disputaba el sitial de Villavicencio, que amenazó con matar al señor presidente. Y estaba la cabeza de todo, lamentablemente asesinada, señor Villavicencio, que se ofrecía a él a darle un tiro en la frente. Pero, ¿en dónde estamos? Y ahora, ellos son los héroes, ellos son las víctimas, y el terrible malvado es el correísmo. O sea, está el mundo al revés. Y esto no lo digo para que los que generan eso cambien, sino para que usted, señora, señor que nos escucha, porque no van a cambiar ellos. Ellos no van a cambiar. Ellos no van a cambiar, van a seguir haciendo lo que están haciendo. Pero usted, señora, usted, señor, tiene la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Eso yo no creo. ¿Y a quién le conviene este estado de caos, de crisis, de desesperación? Hemos hablado muchas veces de aquello. Hemos hablado mucho, sabemos a quién le conviene. El primero que le conviene es al señor Lasso, que tiene, según el informe León de Troya, vinculaciones con la mafia albanesa. Y le conviene a candidatos que son puestos por el señor Lasso para la continuidad de este statu quo brutal. Y que venden la continuidad con cosas como yo voy a acabar con la delincuencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que yo tengo yo soy mercenario. ¿Cuál es su rango? ¿Dónde ha peleado? Es que la seguridad no se puede acabar así nomás, porque hemos hecho una lectura contigo aquí durante algunos meses de que la delincuencia ha permeado el Estado. Y se habla, y muchos medios internacionales hablan del narcoestado, de la narcopolítica, y ahí es todavía mucho más complejo poder hacer una política de seguridad para acabar con la inseguridad y la oleada de violencia y del crimen organizado. Ya no solo ha permeado el Estado, no solo ha permeado el Estado, se ha apropiado del gobierno y de las instituciones, se ha apropiado de las instituciones del Estado. Yo quisiera saber cuándo en México los carteles de la droga, Sinaloa, Golfo, qué sé yo, ¿no?, han hecho una marcha
motorizada, Sí. armada, para reclamar por sus cabecillas. Nunca, en México, en Sinaloa, no lo han hecho. Pero aquí Cuando sí. en Colombia los carteles del narcotráfico han hecho un paro, han salido a protestar en defensa de Pablo Escobar. ¿Cuándo? Yo quiero que me digan cuándo. Y no es pues porque no está la base de Manta, no pues porque salen cientos de delincuentes en moto, armados por la ciudad de Guayaquil, y la policía no existe. Pero si fuera Leonidas Issa y 10 indígenas, ahí hubieran caído 300, 400 policías, carros blindados, perros, caballos, porque lamentablemente esa institución, ese aparato del Estado, solo funciona contra usted, ciudadano, ciudadana, contra las minorías, contra los indígenas, contra las mujeres que salieron a hacer una marcha el 8 de marzo y que la policía les cayó encima. Pero si es una banda delincuencial de 200, 300 tipos armados, la policía nanay no existe. Pero es que no pueden combatirlo. ¿Cómo no pueden combatirle? Perdóneme. No pueden combatir si ellos mismos son parte también de ese estado de delincuencial. Tienes toda la razón. Esa es la explicación. Con lo cual se ratifica mi afirmación de que las bandas delincuenciales organizadas no es que han permeado el Estado, se han tomado el gobierno y las instituciones. Se han tomado el gobierno y las instituciones. ¿Es problema de las bandas? No. Yo no le acuso a ninguno de las bandas por esto. Le acuso a la institucionalidad, al mando policial. Le acuso a los jueces y fiscales. Por supuesto, si la señora fiscal pasa con una impunidad de agache después de haber copiado su tesis, después de haber generado la imagen, la idea del influjo psíquico, después de haber perseguido a Jorge Glass con supuestas pruebas que acaba en Brasil un juez de declararlas nulas, ¿no? Si eso sucede en la cabeza, ¿qué sucede en el cuerpo? ¿Qué sucede en los pies? ¿Qué sucede con el fiscal o la fiscal de algún cantón del Ecuador? Pero es que eso es lo que tenemos que ver. El mal ejemplo se contagia. Aquí hay que reformar el Estado. Entonces, pero ahí también estamos viviendo las secuelas de ese modo de gobierno, de esa forma de gobierno. Sí, de esa forma de gobierno, de la destrucción de la institucionalidad que hizo el señor Trujillo, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. El efecto de toda esa demolición, porque mira, esto es sencillo. Si un cuerpo muere, enseguida se infesta de bacterias, de parásitos, y viene un proceso de putrefacción. Si demueles las instituciones del Ecuador después de esta espuria consulta del 7 veces sí, si es hecho pedazos la justicia, los organismos del Estado, la misma policía, las Fuerzas Armadas son hechos pedazos por esta metida de mano. Esto no va a parar entonces. Esto no va a parar porque es un cuerpo muerto y un cuerpo muerto se infecta, señores y señoras, se pudre. Estamos viviendo la putrefacción del Estado ecuatoriano gracias a 2 gobiernos infames. Esto es lo que estamos viviendo. Y quieren continuar, Felipe. Claro, echar la culpa a las bacterias es un error, porque la infección se controla. Las bacterias están ahí, la delincuencia está ahí. Lo que pasa es que están apropiadas de un cuerpo muerto. Ese cuerpo muerto es la institucionalidad ecuatoriana. Los que mataron la institucionalidad ecuatoriana, Guillermo Lazo con su combo, Lenin Moreno con su combo, y Otto Trujillo, Sonnenholzner, todos ellos los que destruyeron la institucionalidad del Estado, Romo. Son los responsables, Romo y todo su combo, son los responsables de que vivamos la situación que vivimos. Esto no hay que darle mucha vuelta. Entonces sale... ¿Y qué hacemos con este estado putrefacto? Te voy a terminar la idea. Sale, además para conectar con la noticia que tú leíste de este medio internacional, dice, Ecuador se colombianiza. No, es peor que colombianizarse. Porque en Colombia, pese a todo, hay instituciones que persisten. Hay instituciones que se sostienen.
Yo creo que el nuevo término va a ser ecuatorianización. Ojalá tengamos algún espacio, algún momento, para analizar a esta microbiota de bacterias y parásitos que han copado el cuerpo muerto de la institucionalidad ecuatoriana, para poder analizar cómo, más o menos, qué hipótesis hay alrededor. Ahí son necrófilos, entonces, claro, los... claro. Y ahí lo los que peor es que gobiernan. en todo esto hay quien empieza a tratar de sacar tajada de carne muerta, pues. Y estos son la gente que está este momento aprovechándose de los asesinatos para hacer campaña política. Y salir ganando. Es un decir salir ganando. Entre comillas. Lo que van a sacar es un trozo de carne podrida. No. Pero ¿quién pierde yo es el quisiera Ecuador, ver qué ¿no? hace el señor Sonnenholzner en caso de llegar a la presidencia. ¿Qué va a hacer con un país desconstituido? Claro. ¿Qué va a hacer Jan Topic? ¿Dar bala a quién? A las paredes de Carondelet. ¿Qué va a hacer el señor? ¿Qué va a hacer Carlos Pérez Guartambel? ¿Ponerse a jugar boli en dónde? Aquí el problema está en que hay un solo movimiento, un problema para ellos, y una ventaja para el Ecuador, que hay un solo movimiento que pudo recuperar a esa institucionalidad muerta por la constituyente, terminada de matar 98. Por la constituyente del 98 y la constitución del 98. Pudo, además, constitución que alguien pedía que hay que volver a... sí, que hay que volver a esa constitución, ¿no es cierto? Entonces, hay un solo movimiento político y esa es la Revolución Ciudadana. Y esa es Luisa González y Andrés Arauz y el equipo que tienen. Los que van a poder empezar a luchar contra esa infección, contra ese estado infecto y contra la gangrena que nos tiene sumidos este rato en la situación en la que nos tiene sumidos. Si es posible curarlo. Claro, hay cómo curar, va a ser largo. Porque, mira, dañar es muy fácil. O sea, el señor, o cualquiera de los asesinados en este Ecuador, han pasado 9 meses en el vientre de sus madres formándose, muchos años creciendo, alimentándose, educándose. Y viene un tipo y en una fracción de segundo con un tiro les mata, les destruye. Destruir es muy fácil. Pero lo que pasa es que no entiende, hay que un poco hacerle comprender a la gente que no solo es destruir a un líder político, ¿no? O a un movimiento, sino destruir con todo eso a un país. Destruir a un país. Yo quiero hacer un llamado al votante, a la votante del Ecuador, que se serene. No se deje llevar por el susto. No se deje llevar por el terror. El terror le va a hacer que usted vote mal. El terror le va a llevar a poner venganza en la papeleta. ¿Venganza contra quién no debe vengarse? Va a hacer que usted en la papeleta consolide a los mismos que han generado esto, a los responsables de la putrefacción que estamos viviendo, putrefacción que le mata a sus hijos, putrefacción que le hiere a usted, que le secuestra a usted, que le extorsiona, que le hace que se encierre en su casa y que quiebre su negocio. Y no solo es inseguridad, Felipe, también es que no hay trabajo, hay mucho desempleo, hay recorte presupuestario en la educación universitaria, o sea, prácticamente estos gobiernos no han respondido, no han garantizado los derechos de los ecuatorianos. Así mataron al Ecuador, pues. Así le tienen en un estado de infección absoluta, ¿no? Y usted ve que los que administran y controlan el antibiótico que debería controlar la infección, me refiero a la policía, a la SNAI, a inteligencia, están más podridos y corruptos que la misma infección, pues. Es que no quieren solucionar nada. Son parte de. Este es el gravísimo problema. Así que se nos viene la ecuatorianización como la categoría de la destrucción de un Estado en manos de irresponsables, corruptos y vinculados con al narcotráfico, con el crimen transnacional. Así es.
Muy bien esta metáfora que tú haces sobre el cadáver en el cual se encuentra Ecuador y que toda la gente y los partidos de derecha están queriendo aprovechar de la carroña, ¿no? Y prácticamente es así. Yo creo que con esta metáfora es muy, muy, muy inteligente hacer este tipo de metáforas porque la gente comprende de mejor manera. Así que muchísimas gracias, Felipe. Mañana vas a estar aquí Mañana voy a también. estar aquí, es el último día que se puede hablar de política. Mañana voy a hacer un análisis de cómo nos están manipulando con las encuestas. Ah, sí, sí, Porque sí. ese es el otro frente. O sea, un frente es aterrorizarle a usted, señora, señor, joven, señorita que va a votar. Ese es el uno, aterrorizarle. Y el otro es decirle, ¿sabes qué? Con el debate y la muerte de Villavicencio ya perdieron. Ujú. ¿No? Ya perdieron, ya no tienen votación. Y en esto, bueno, mañana hablamos de eso. Sí, perfecto. Mañana hablamos, así que quedes con nosotros para después nosotros también como medio de comunicación no cometer errores porque le estábamos dando el triunfo de la alcaldía a Cintia Viteri porque leíamos de ese datos, así que espero que no ocurra aquello otra vez.